tardes. Esto es Singladura, una travesía periodística sobre todo lo estrictamente humano. Muchas gracias de nueva cuenta por acompañarnos. Estamos con el ingeniero agrónomo Jorge Díaz de León, egresado de aquella escuela de los hermanos y maestros Escobar, y él tiene una larga trayectoria en una cantidad que sería prolijo citar en este momento de instituciones públicas del país vinculadas al agro mexicano. Ingeniero Díaz de León, sea usted bienvenido a este espacio, agradecemos su presencia y queremos iniciar esta charla, si nos lo permite, con que nos diera un panorama sobre lo que está, panorama sucinto por supuesto, sobre lo que está pasando en estos momentos con el campo mexicano. Sabemos que hay una serie de negociaciones en curso, que hay preocupación por los presupuestos y que podríamos tener efectos adversos sobre la producción de alimentos para el año próximo en México. Gracias por su presencia y su participación. Muchas gracias, porque para mí es una distinción que me inviten a dialogar sobre la problemática del campo mexicano. Lo que está sucediendo actualmente es resultados de una larga temporada, de un periodo prolongado de políticas públicas sesgadas que no fueron bien planificadas para apoyar al campo mexicano. Cuando en algunos sexenios fuimos autosuficientes, la época del presidente Ruiz Cortines, con Alemán, con Ávila Camacho, fuimos autosuficientes de los alimentos de la canasta básica de los mexicanos. Pero de 30 años para acá, como que no llegaron las gentes adecuadas a manejar el sector, pero sobre todo hay algo que lacera mucho al campo, que es la alta corrupción que se ha dado en la burocracia que ha atendido el campo mexicano en los últimos 30 años. Hay gente muy honesta, hay profesionistas honestísimos, pero a veces las políticas públicas para el campo se han hecho sobre las rodillas, sin ver, sin tener visión de futuro, sin ver, y después de haber sido autosuficientes en los alimentos básicos, maíz, frijol, ahorita estamos importando, lamentablemente desde hace años, estamos importando del Mississippi una cantidad enorme de nuestro alimento básico, el maíz, que es originario de México. El maíz es originario de Mesoamérica, y según la UNESCO, que acaba de hacer el reconocimiento de la zona de origen del maíz, que es la zona de Tehuacán, Puebla, Acuitatlán, una franja donde se empezó a cultivar el maíz hace 8,000 años, según las investigaciones y los datos que tiene el INAH y que tiene la UNESCO. Entonces acaban de declarar esa zona como patrimonio universal de la zona de donde se originó el maíz. De ahí salió el maíz para todo el mundo. Ahora lo tiene Asia, lo tiene España, lo tiene Estados Unidos, aunque en todas esas zonas el maíz es para forraje, para darle de comer al ganado vacuno. Sin embargo, aquí en México es nuestro principal alimento. Salen más de 50 derivaciones del maíz en alimentos diversos. Entonces, aquí se empezó a cultivar hace 8,000 años, según las investigaciones y el reconocimiento que acaba de hacer la UNESCO en esa zona de Mesoamérica. Aunque el maíz, cuando entra el Homo sapiens, según cálculos que tienen
cuando entra hace 19, 20 mil años, se encontró al abuelo del maíz, el Teocintle, que es el que da origen al maíz, pero cuando llegan aquí el Homo sapiens, empezaron a hacer agricultura en esas zonas de Mesoamérica y encontraron el Teocintle, y el Teocintle tenía una mazorquita chiquita, que es la que cuando se dan cuenta las gentes que comían esa mazorquita, ese producto del Teocintle, lo fueron cultivando y empezaron a cultivar el maíz hace 8,000 años. Ingeniero, y ahora habló usted de las importaciones, se importa maíz, se importa frijol, se importa... ¿Cuál es el panorama para el año 2020 en materia de importación y producción de alimentos y qué riesgo supone para el país? Yo no creo que se pueda de la noche a la mañana hacer autosuficiente al campo mexicano en estos productos básicos. Se necesita primero, y en eso coincido con el actual gobierno federal, de la política que tiene establecida de primero acabar con la corrupción. Esta es una regla primera que se debe aplicar, porque el campo mexicano los últimos 30 años a veces tuvo mayor corrupción que la de Pemex. Ante esa circunstancia que yo he sido diputado en varias ocasiones y aprobábamos el presupuesto para el campo, y hagan de cuenta un símil de un pozo profundo que aventaba 18 pulgadas de la presión en cada pozo, pero a la parcela, al campo temporalero, al campo de los que producen realmente el alimento, que son los pequeños y los productores del área social, a veces ni vapor llegaba de eso que se aprobaba acá en la Cámara de Diputados. Por eso es que yo siento que ahorita están tratando primero de que lo que se apruebe en el Congreso realmente llegue a manos de los productores del área social, que son los que hacen la autosuficiencia. Si no tiene el pequeño productor, el ejidatario, el productor del área social recursos, pues de plano no va a poder aprovechar sus 450, 500 milímetros de precipitación de las áreas temporaleras. Entonces, ahorita es un estire y afloje, porque, pues, por supuesto, ese tránsito de ese presupuesto hacia la parcela se quedaba, se evaporaba, o sea, se resumía. Se habla mucho de que hay dirigentes ricos y campesinos o productores pobres. ¿Esto es así realmente? Bueno, es conocido por lo que conocemos, por lo que nos informamos en los medios, de muchos que han pasado por los cargos en agricultura, que se han enriquecido, o en los bancos, pero hace tiempo que debía había habido una depuración, pero hubo políticas públicas equivocadas para el campo. Por ejemplo, había mucha corrupción en Conasupo, sí. Había corrupción en el Banrural, sí. En el Banco Ejidal, en los instrumentos, en el seguro agrícola, sí, por supuesto. Pero, ¿por qué se equivocaron? Porque en lugar de haber metido a la cárcel a los corruptos de esas instituciones, cerraron las instituciones. Ya las transformaron, y mientras agarraban vuelo las otras instituciones, quedaron en un impasse de que no había el suficiente apoyo. Y es como cuando un cura falla, no tiene por qué destruirse el templo. Hay que sacar al cura, pero que el templo siga, porque no todos son como el cura que falla. Entonces, así en las instituciones, para que las instituciones debían haber seguido las del campo, que ya tenían experiencia, nada más colgar del árbol más cercano a los ladrones que se estaban saqueando por varios sexenios el presupuesto que debía llegar a los pequeños y a los productores del área social. ¿Usted cree que será diferente en ese campo la experiencia que
puede aportar el actual gobierno para los siguientes años? Bueno, lo que yo advierto y me entero por los medios es de que traen una campaña muy sólida para combatir la corrupción en todos los niveles. Y eso, pues ahorita, pues apenas está entrando este gobierno. Vamos a tener que esperar tantos años que estuvieron las políticas públicas del campo sesgadas, pues ahorita tenemos que esperar y coincidir y apoyar este tipo de medidas para que ya haya caminos de solución al campo mexicano, pero sobre todo evitar la corrupción y meter a la cárcel a los corruptos. ¿Qué podemos esperar para el año que entra en cuanto a la producción de alimentos? ¿Seguirán las importaciones elevadas? No pienso que vayamos ya a sustituir las importaciones, lamentablemente. Hay intereses, hay coyotes de cuello blanco que se enriquecen con la entrada y la compra del maíz y del frijol en el Mississippi, o de la leche, o de, en fin, todos los insumos que se traen para la producción acá en México. Nosotros tenemos la primera cuenca lechera en los Altos de Jalisco, y resulta que muchos han abandonado ya la producción de leche porque importan leche en polvo de Australia y de Europa y de Canadá. Entonces, ¿qué ganancia tienen los que se fajan ahí en los Altos de Jalisco, o aquí en Texcoco, o en Hidalgo? ¿Qué alicientes tienen cuando están trayendo casi regalada la leche en polvo de otros lugares y venden leche en polvo en lugar de estimular a los productores de la leche natural? Ingeniero, un país que no es esencialmente autosuficiente en la producción de alimentos es un país que no puede defender tampoco su soberanía. ¿Es así? ¿Hay ese riesgo en México? Por supuesto, por supuesto. México tiene que canalizar su atención a través de sus funcionarios, que los hay, las universidades y las escuelas de agricultura de México producen unos extraordinarios profesionales, agrónomos, veterinarios, en fin, ahí tenemos gente capacitada. Lo que luego no tenemos son los conductos para que se dejen de importar, porque se pisan intereses de coyotes de cuello blanco que ya están pues con las ganancias de cada millón de toneladas que se importan, pues ahí se llevan su tajada. Entonces lo que ahorita tiene que hacer es respaldarse las políticas de este gobierno que empieza, pero que realmente sea una acción que llegue a las raíces de la corrupción en todos los niveles, en todas las áreas, porque si en algo estamos nosotros clasificados mundialmente es en un alto grado de corrupción que nos está carcomiendo. Y lo que está haciendo este gobierno, yo no pertenezco al partido de ellos, pero debo reconocer lo que sí están haciendo bien. Para prácticamente concluir esta charla, ingeniero, en vista del espacio que tenemos que ajustar, usted, yo sé que ha sido Premio Nacional de Producción en Producción de Maíz. ¿Qué nos puede contar sobre esa historia del maíz que se comía hace miles de años en México, que es el origen, el país que es origen del maíz, y el actual maíz que estamos consumiendo los mexicanos? Usted tiene un amplio conocimiento sobre esto. Bien, nosotros aplaudimos por ejemplo, hay municipios en Oaxaca y en Puebla. El último que conocí fue el ayuntamiento de Puebla, que tuvo un acuerdo del Cabildo de proteger los maíces originales. Me parece extraordinario eso. Pero también debemos de precisar lo siguiente: no confundir el maíz transgénico, que es producto de manipuleo genético, a los maíces híbridos. El maíz híbrido que nace a principios del siglo XX en Wisconsin
nace, pero entre maíces de la misma raza, no de especies diferentes. Lo que hace el transgénico es combinar especies diferentes. Entonces, ante eso, hay una resistencia. Por ejemplo, en Europa no permiten los transgénicos. En Estados Unidos sí, porque es negocio para muchos, con muchas compañías. En Brasil y aquí en México han tratado de entrar. Aquí nomás que ha habido defensa de universidades y de técnicos y de científicos que se han opuesto a eso. ¿Es correcta esa oposición al maíz transgénico? Por supuesto. Ahorita, por ejemplo, Yucatán dejó de vender miel de abeja a Bélgica, que la miel de Yucatán era muy cotizada porque estaban tomando las abejas de las flores transgénicas, de cultivos transgénicos, y eso no lo permitió ya, y cancelaron las compras a Yucatán de la miel de abeja. Entonces, hay que diferenciarlo. Los híbridos son diferentes a los transgénicos. Los híbridos es combinación de dos razas diferentes, pero de la misma especie. Es lo que hizo Wisconsin en 1906, y a México llegan 50 años después. Nosotros, como técnicos del gobierno federal, empezamos a promover los maíces híbridos en las zonas temporaleras de riego. Por ejemplo, a mí me tocó promover el maíz híbrido 309 en las zonas de los Altos de Jalisco en los años 50. Y luego el gobierno federal nos mandó a España a ver cómo habían funcionado los maíces híbridos también, que habían mandado Estados Unidos a España, y estuvimos viendo que también ya más o menos llegaron en los 50, o sea, 50 años después de que se crearon los híbridos. Entonces, en Sinaloa hay producción de híbridos, que ya hay quienes producen hasta 18 toneladas por hectárea, cuando nuestros maicitos aquí sin agua, sin fertilizante y todo, pues no llegan a 1 tonelada por hectárea. Entonces, hacen bien los productores de Sinaloa, mientras no usen los transgénicos, las semillas transgénicas, que sigan usando los maíces criollos o los maíces híbridos, que es lo que estamos nosotros impulsando. Por eso había la Comisión Nacional del Maíz en Celaya, que era la que producía este tipo de maíz, combinando maíces de diferentes razas, pero de la misma especie. Entonces, todo esto tiene su historia. Yo cultivo maíz en Lagos de Moreno, también desde los años, soy productor de maíz. En alguna vez, en la época del presidente Ruiz Cortines, nos invitó el secretario Gilberto Flores Muñoz, que era nuestro jefe, nos invitó a hacer parcelas de demostración con los maíces híbridos. Y a mí me tocó hacer mi parcela de demostración en La Troje, Jalisco, ante técnicos y ante jueces y todo. Saqué una producción de 9.5 toneladas por hectárea. Entonces fui premio nacional en esa época, que fui referente en la famosa feria de Jalisco del maíz, que fue ha sido muy señalada esa feria, porque Jalisco fue el primer lugar de maíz, de productor de maíz en muchos años, en muchos sexenios. Por eso llega un gobernador como Juan Gil Preciado a ser secretario de Agricultura, como había llegado Gilberto Flores Muñoz en la época de Ruiz Cortines a secretario de Agricultura, porque Nayarit en un momento dado fue el primer lugar en producción de maíz. Entonces nosotros nos hemos dedicado al maíz, pues tenemos más de 50 años produciendo pues nuestra parcelita con maíz, pero no nos hemos abandonado ni de la profesión, ni del maíz que aprendimos nosotros a conocer de sus virtudes. Ingeniero, pues muy agradecido, hay una infinidad de temas. Por último, y ahora sí cumplo, habló en algún momento, tras bambalinas, como decimos, sobre esta producción de zacate
original allá en Xochimilco, si no mal recuerdo. En Tláhuac. En Tláhuac. ¿Qué nos cuentas sobre eso? Muy interesante el tema también. Allí, una vez que yo fui delegado en Tláhuac, alguna vez me mandaron en comisión a Tláhuac y encontré con que los maestros investigadores de Chapingo habían encontrado una hierba que también hace las funciones como la alfalfa de fijar el nitrógeno atmosférico al suelo a través del sistema radicular de las plantas y que necesita poca agua, no como la de la alfalfa, que necesita inundaciones de agua para producir alfalfa, que es un extraordinario alimento para el ganado bovino lechero. Sin embargo, ahí en Tláhuac es endémico, o sea, original de Tláhuac, eso que tiene muy estudiado Chapingo. Entonces, yo alguna vez llevé a 2 investigadores de Chapingo a que dieran unas conferencias allá en los Altos de Jalisco para que les platicara que hay también, aparte de la alfalfa, que necesita mucha agua y que ya no tenemos el agua suficiente, los pozos están agotando porque no hemos tenido la precaución de hacer los retenes al agua de lluvia, los 500 milímetros que se precipitan ahí. No hemos tenido, ha habido programas en sexenios, pero llegan otros y les vale la cuestión de la conservación del suelo y el agua. Entonces hay que inyectar agua de la lluvia, inyectarla al subsuelo para que los pozos sigan alimentándose, los mantos de donde se bombean las aguas. Bueno, pues otro tema interesante. Yo le quiero agradecer mucho su presencia aquí y pues habrá oportunidad seguramente y espero de tener nuevas charlas sobre estos temas que son, me parece, fundamentales para el país. Muchas gracias nuevamente, tengan muy buena tarde y hasta la próxima. Yo les agradezco su invitación que me han formulado y sobre todo porque este medio de ustedes ayuda mucho a orientar, a dar a conocer cuestiones que debe conocer en realidad tanto el público como los productores fundamentalmente. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.